Ella es vecina, está a cargo de la comisión de género de acá del Bueno, somos acá de los organizadores, ella es la representa el evento y bueno, después la gente que vino al evento. Hay mucha gente que vino de Brasil y algunos también de acá de La Plata, de Cancún. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al estadio Juan Carmelo Cerillo. Este es el estadio, nosotros le decimos el Estadio del Bosque. Como ustedes podrán ver, es un estadio que está en el corazón del bosque y eso para nosotros es muy importante. El año pasado cumplió 100 años. La mayor parte de las instalaciones son de la década del 30, un periodo muy fuerte a nivel institucional. Y un poco la parada estratégica acá para hablar de lo que van a ver acá, que hay un listado a mi derecha, que es una lista con los nombres de las personas que fueron a pelear en la Guerra de Malvinas, los excombatientes. La platea se gestionó a partir de donaciones de los socios y demás, y ese tipo de manejos. Sí es una diferencia en cuanto a cómo funcionan los clubes, o la mayoría de los clubes en Argentina, respecto a lo que ahora está sucediendo en Brasil, por lo menos, en cuanto a la aparición de la empresa privada y demás. Todavía en Argentina, oficialmente todos los clubes, en la práctica casi todos, siguen siendo gestionados por la propia gente, eligiendo sus autoridades, tomando las decisiones, yendo a asambleas y demás. Ahora sí, si quieren aprovechar, les dejo un minuto para sacar fotos. Varios proyectos tenemos. Tenemos un proyecto de la parte baja de 57, construir una pileta olímpica también. Pero bueno, son todos proyectos. Bien, ¿seguimos? Dale. Soy una socia que presentó un proyecto a Sebastián y Sebastián dijo, dale, trabajalo, de género y diversidad. La comisión directiva y estoy a cargo de la subsecretaría de género que armé en 2018. Ah, bien. O sea, vengo de ese recorrido. ¿Por qué era de Boca? Porque me hablaron. Ah, bien. Que es lo más grande, más popular. Más... Bien, sí. En Buenos Aires, acá somos nosotros. Es que es un centro de investigación también, o sea, el archivo y museo, toda la documentación que tiene puede ser visitada para qué sé yo, proyectos de investigación. La gente de derechos humanos hace su trabajo en base a la documentación que está acá. Se vinculan todas las familias platenses. Eso es un trabajo que hay proyectado a futuro, que es la digitalización de todas esas fichas de socios para poder entrelazar las historias de los platenses. Y ahora crean la universidad, hay una universidad para crear. Sí, de eso se va a hablar también. La Universidad del Deporte. De eso va a hablar el secretario de Educación, ahora cuando vayamos al auditorio. Este es un proyecto de Lula ahora, de crear una universidad de fútbol en Brasil. ¿Ah, sí? Mira, sí. Muy interesante. Leí esto hace 2 días, es muy reciente. Del Estado. Del Estado federal, sí. Es decir, aquellas personas que fueron asesinadas
asesinada por el Estado argentino entre 1974 y 1983. El otro papel, el otro folleto, da cuenta del segundo acto de entrega de unos carnets, el carnet con el que nosotros entramos a la cancha, con el que es nuestra identificación como socio de Gimnasia. En este año hicimos la segunda entrega de esos carnets a las familias de las personas que fueron desaparecidas en la última dictadura. La idea que nos propusieron desde el club era conversar un poco acerca de distintos espacios institucionales que tiene el club y distintas políticas que viene llevando adelante en torno a cuestiones de género, proyectos educativos, la fundación del Club de Estudiantes. Fue un momento en donde los feminismos habían adquirido una masividad y una visibilidad muy fuerte, muy grande, a partir sobre todo del movimiento Ni Una Menos, que fue un movimiento que surge en 2015 en reclamo por la creciente, digamos, ola de femicidios que estábamos sufriendo, que al día de hoy continúa. Y además que acá en Argentina, en la década pasada, vamos a tener el movimiento feminista que va a llevar a conquistar en los clubes las áreas de género, y a la par van a empezar a surgir las áreas de derechos humanos en los clubes, son contemporáneos. Hay algo que a nivel club se empezó a resquebrajar, a romper esa manera de entender a los clubes tradicionalmente, y de repente nosotros tenemos que hablar de cosas que pasaron, que pasan el día de hoy, que hay que hablar. Las demandas y las luchas feministas se masificaron, llegaron a lugares quizás a los que antes no, que eran muy de la academia, algunas discusiones, y esas demandas y esas luchas llegaron a otros lugares, entre ellos a los clubes de fútbol. A ver, cuando comenzamos a investigar, como les comentaba, en el año 2019, acá en Gimnasia conocíamos la existencia de 3 historias de personas que habían hecho deporte en el club, 3 futbolistas varones, Miguel Sánchez, Antonio Piovoso y Luis Ciancio, que los 3 tienen sus historias y hay mucho escrito sobre ellos. En La Plata, Berisso y Ensenada, que son las ciudades que están cercanas, hay un aproximado de 1.500 personas que fueron asesinadas entre el año 74 y el año 83. La Plata fue uno de los epicentros de la última dictadura, de la represión. Entonces estábamos seguros de que iban a haber un montón de esas historias. Y el balance, desde el 2019 hasta hoy, tenemos un listado de casi 100 personas que fueron parte del club y que fueron desaparecidas, asesinadas, que no se habló más de ellos más de 40 años, casi 50 van a ser el año próximo. Hubo mucho de el hablar con familiares, mucho de eso de repente familiares que toda la vida habían pedido justicia por sus seres queridos. Sí, Agustín, fantástico el proyecto este. En Brasil tenemos una comisión de verdad, pero funciona a nivel federal, y en las universidades tenemos algo así, ¿no? Pero no en los clubes. Quizá podremos ahora impulsionar esta idea, que es muy interesante. Esto, obviamente, que hoy haya una Secretaría de Género en el club, tiene que ver con un movimiento enorme que ha recorrido América Latina a partir del año 2018, en Argentina más fuertemente con la difusión de la ley de legalización del aborto, que luego de varios años de lucha y de algunos chicos que nos hemos llevado, finalmente lo logramos gracias a esa lucha colectiva. Y esa lucha colectiva, por supuesto, se vio reflejada en los clubes, por esto, porque son clubes sociales. Más o menos a partir de esa época, 2018, comienza en Gimnasia esta idea feminista de que también tiene que haber espacios que hablen de esto, que los traten, que puedan incluir a las mujeres y a las disidencias dentro de los clubes. En el año 2020 se logra la creación de la subcomisión de género de Gimnasia, y un par de años después, en el año 2023, jerarquizamos el área poniéndole una secretaría. Les comento un poco cómo funciona el área de género en el club. Básicamente trabajamos sobre 3 áreas. Un área que se dedica a las cuestiones sociales, ¿sí?, de participación, de estar atentos a las cosas que suceden en la sociedad, en Argentina y en La Plata. Siempre hay muchas movilizaciones, de las cuales nosotros tratamos de ser parte e impulsar. También participamos de las distintas actividades y tratamos de brindar actividades sociales donde brindemos espacios de discusión de estas cosas.
El año pasado llevamos a cabo el primer congreso de mujeres y disidencias acá en el club, que eran todas socias y disidencias, que nos juntamos en mesas de debates a debatir y hacer un planteo de cuáles eran las cuestiones que todavía tenemos adeudadas y qué cosas nos planteamos para el futuro. También nuestras acciones se dirigen hacia la comunidad y ahí tenemos un trabajo también articulado con la Fundación Estudiantes y otras acciones que llevamos adelante porque entendemos que el club es un actor comunitario, social, preponderante y siempre tratamos de ir, digamos, llevando adelante acciones que también impacten en la comunidad. Vuelvo a las líneas de trabajo. Una de las más importantes es lo que es el abordaje de las violencias por razones de género. Ese es el gran tema, ¿no?, de los espacios de género. Contamos con un dispositivo de intervención, de acompañamiento y de contención para situaciones de violencia y discriminación por razones de género, con un equipo interdisciplinario que interviene a partir de un protocolo. Ahora vamos a tener elecciones en noviembre, o sea, cuando asuma la nueva comisión directiva verá qué va a hacer con las subcomisiones que existen al día de hoy en el club, que está género, derechos humanos, la subcomisión de discapacidad, la subcomisión de cultura, subcomisión de artistas, subcomisión de integración social, subcomisión de vitalicio, que son por ahí la gente que ya cumplió los 25 años de socio consecutivo y bueno, se reúnen para tener sus actividades. Así que no, eso queda a potestad de la comisión directiva que asume. Si la quieren cambiar, quieren sacarla, quieren crear algo más, lo pueden hacer. En la primera gestión de Sebastián Verón al cargo de Estudiantes, no en esta, sino en su instancia anterior, una de las decisiones tuvo que ver con escindir o quitar lo que es el área social o la estructura, digamos, de atención. Vieron que muchas instituciones, no sé cómo son en sus países, pero probablemente pase, tienen siempre una secretaría de asuntos sociales, llamen problemas sociales, cuestiones sociales, pero siempre está enmarcada ahí. En Argentina también eso es muy frecuente, la mayor parte de los clubes así lo tienen. Estudiantes, al igual que otros equipos, incluso el caso de River también es parecido, ha decidido sacar esa temática de la orgánica, que se llama de la orgánica dirigencial, y ha delegado eso en una estructura jurídica paralela, en este caso una fundación, una ONG, lo que sería técnicamente una organización de sociedad civil. Esto no es que quita a la fundación de una cierta representatividad política, digamos, no es que políticamente es otra cosa, no, políticamente y en términos cotidianos estamos ligados, pero sí en términos jurídicos, instrumentales, administrativos, bueno, te habilita otro tipo de funcionamiento y otras velocidades. Entonces nos hemos ido dando despacito a ver cómo empezamos a hacer con todas las estructuras que ya teníamos montadas. Esto, tenés la asistencia a comedores, perfecto. ¿Podés dejar de darles alimentos? No. Perfecto, pero al mismo tiempo, ¿cómo empezamos de a poco en esos 30 más o menos comedores con los que nos vinculábamos? Empezar a construir otro tipo de acciones, de intervenciones del club. Entonces, eso tenía que ver, ahora vuelvo sobre este punto con ejemplos más concretos de lo que estamos haciendo. Pero ese es el primer foco, es decir, bueno, cómo empezamos a correr la visión asistencial de estudiantes al que se le pide una cosa y cómo el estudiante, además de dar esa cosa, empieza a construir otras redes. Pensar en que acá en La Plata, con esto que decía Agus, hay una gran presencia de organismos de derechos humanos y de movimiento social. Y esos movimientos sociales en Gimnasia están muy presentes constantemente. Esto no es un club de fútbol donde esa reja está cerrada y solo se puede ingresar el día del partido y nada más. Este mismo estadio, como les contábamos al principio, se usa para muchas cosas. Los fines de semana hay actividades sociales todos los fines de semana. La subcomisión de discapacidad trabaja con un grupo de chicos también acá. Digamos, es como que todo el entramado social está también adentro de Gimnasia. Como si uno ve cómo se organiza la sociedad en La Plata, bueno, seguramente tengo una representación muy parecida dentro del club. Ahora, nosotros nos preguntamos ¿qué valor tenemos distintivo como club y de qué nos vamos a hacer cargo? El deporte. Si en algún lugar no tenés competencia cuando sos una gran institución, es en la capacidad de transferencia de recursos, de transferencia de conocimientos y la contención de alguna manera de mucho piberío del barrio en materia deportiva. Ahí sí sos referente. Entonces, ¿qué sentido tenía que nosotros sigamos pensando a la fundación como un anexo de muchas políticas públicas cuando en realidad había un valor que nosotros estábamos teniendo dormido? Si las hinchas, si tienen hinchas feministas, gays, lésbicas, trans, y ahora la cuestión que quiero entender cómo se operan las identidades trans en los equipos, si tienen mujeres trans, si
si tienes personas no binarias, si tiene hombres trans no fútbol masculino, sin género, si tiene mujeres trans no femenino y si tiene personas no binarias que están ahí abriendo un campo para lo mixto, si eso está en el horizonte del equipo. Y a partir del año pasado inauguramos los carnet no binarios, por lo cual para nosotros fue un gran avance poder dar esa lucha y poder hacer comprender la necesidad de la identidad, ¿no? De que la persona se pueda ver también reflejada su identidad en su carnet de la pasión que lleva. Ese es un camino que recién comienza. En este momento en Gimnasia hay 3 personas que tienen el carnet no binario. Eso por un lado. En cuanto a la cuestión deportiva, me parece muy interesante la pregunta, me parece que es un horizonte a pensar, no solo en este club ni en Argentina, sino a nivel mundial. En el caso de educación, yo quisiera contarles brevemente el proyecto educativo de estudiantes y sobre todo el diferencial del proyecto educativo de estudiantes, porque lo cierto es que hay muchos clubes de fútbol que tienen proyectos educativos, que tienen escuelas. Y Estudiantes tiene el suyo desde hace 25 años. Este proyecto, que se parece al de muchísimos clubes, empezó a cambiar sustancialmente hace 11 años atrás, también coincidente con la primera presidencia de Sebastián Verón en el club, porque teníamos un problema y el problema estaba tan naturalizado que nadie lo estaba viendo. Y era en el mismo predio donde tenemos la escuela, teníamos a nuestros jugadores juveniles de fútbol, que son el corazón del club. Acá se practican alrededor de 25 disciplinas y tenemos 5.000 deportistas, pero el corazón de Estudiantes es el fútbol, y si es el fútbol, el corazón del corazón son nuestros jugadores juveniles. Bueno, teníamos el mismo predio, pasando prácticamente de lunes a lunes, entre entrenamiento y partidos, a los jóvenes jugadores de Estudiantes. La mayoría no iba a la escuela. Llega distinto, el mensaje llega distinto y es lo que nosotros nos dimos cuenta haciendo este trabajo. Porque no es lo mismo contar la historia de una persona, no, bueno, la mataron en el año 70, el gobierno militar, que decir si esa persona también tenía tus colores, iba a la cancha como vos, y empiezan a entrar distintas un montón de discusiones, ya sea para esto, para el género, para la discapacidad. Es distinto que el club se involucre, porque es nuestro, es algo que es identitario, ¿no? Bueno, ahí empezó a haber un diferencial sustancial en el proyecto educativo de Estudiantes, que es la educación es parte del entrenamiento para los jugadores de alto rendimiento. La educación formal, la educación de ir a la escuela todos los días, la educación de tener que rendir exámenes en materias que a primera vista no tienen nada que ver con el deporte. A fines del año pasado nos planteó, pero asumimos el proyecto con muchísimo entusiasmo, crear una universidad enfocada en el deporte. Estamos en esa tarea, la Universidad del Deporte va a empezar a funcionar el año que viene. Hemos visto, a medida que trabajábamos en la definición del proyecto, incluso en su contenido académico, que hay muchísimos espacios vacantes, al menos en Argentina, en la relación entre educación superior y deporte, en distintas áreas disciplinares. El museo se crea en el año 2000, es producto del trabajo de 2 personas, Miguel Pacheco y José María Iturrería, que eran socios y que decidieron un día, en definitiva, empezar a recolectar los objetos que las familias de los protagonistas del club tenían cada uno en sus casas. Entonces hicieron un acopio y esto que después en algún momento se ve para los visitantes, termina siendo el acervo de todo el club. En el museo lo que se encuentran y en el archivo fundamentalmente son documentación desde sus actas iniciales hasta las fichas de socios, y en el año 2024, que es cuando se cumple el centenario del estadio, se conforma este lugar
que es el museo del club. En principio, esta colección es la que está abarcando lo que fue el protagonismo de las actividades desarrolladas en el predio. Como todo museo, las colecciones se van modificando, pero en estos momentos lo que está expuesto es los deportes que se desarrollaron aquí y fundamentalmente el objeto que se lleva todas las miradas es donde estoy sentado, que es el sillón que usó Maradona en el último club que estuvo en el fútbol argentino.